Buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a hablar sobre Miguel de Unamuno y su obra maestra, San Manuel Bueno, Mártir. Entonces, esta es una obra muy importante del existencialismo y el existencialismo es una filosofía conocida, pero el autor Miguel de Unamuno no es muy famoso fuera de la letra española. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el existencialismo, su contexto histórico, ideas y dos personas importantes. Generalmente considerado el padre del existencialismo es un hombre de Dinamarca, Søren Kierkegaard, un hombre danés de medio del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX. Y él no usó la palabra existencialismo, pero sus ideas se centraron en análisis de la existencia humana. Entonces el existencialismo es la existencia de los humanos y lo que nosotros pensamos, que nosotros dentro de nuestra mente creamos la vida y así entonces somos responsables como individuos, las emociones, las ideas y lo que significa la vida. Eh, Dice que el ser humano no es una persona en sí, que solamente son las acciones que importan. Y la vida no tiene significancia fuera de las acciones y de lo que uno hace durante la vida. Número dos, el individuo es libre y él no es controlado por ninguna otra cosa como Dios, etc. Y por eso es responsable de sus actos. Entonces es nuestra responsabilidad crear una ética, un sistema para, para pensar en lo que nosotros debemos ser y queremos ser. Y no podemos aceptar ninguna filosofía que viene de otra parte, sino que es nuestra responsabilidad definirnos. Entonces aquí viene Miguel de Unamuno, que es el autor de San Manuel Bueno, Mártir, un hombre de España, segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, que vivió muchos años y que hizo muchas cosas. Una persona muy productiva. Era miembro de la generación del 98, diciendo que la crisis, cuando España se dio cuenta que no era un país muy importante en el 1898, después de la pérdida de los Estados Unidos en una guerra tan fugaz y tan desastrosa para los españoles, ellos dijeron, España no es un país muy fuerte y esto causó una crisis para los españoles y él participó en esto como adulto, es miembro de la generación del 98. Hizo muchas cosas, era un hombre muy intelectual, era profesor, pero también era presidente de la universidad, que hoy día es un trabajo muy difícil, pero antes sí que era también la Universidad de Salamanca, la más famosa de España. Tenía como 8, 9, 10, 12 hijos, muchos hijos. Escribió muchos libros y ensayos, estudió 14 lenguas, un hombre que siempre estaba trabajando y aprendiendo. Unamuno aprendió el danés solamente para leer Kierkegaard en su lengua original. Y Unamuno tenía problemas con la autoridad de la universidad, de la iglesia, de España, y en varios momentos lo expulsaron del país, en varios momentos tuvo conflictos con la iglesia católica, etcétera, etcétera. Pero siempre vivía en conflicto con algunas ideas o con algunas personas o con algunas restricciones. También era un hombre religioso, pero él pensaba que no tienes que aceptar la fe sin pensarlo, que si tú tienes fe y es fe ciega, a lo mejor no estás investigando suficientemente las ideas centrales y para definirse, para llegar a una definición de su existencia, es necesario pensar los dos lados y luchar con estas ideas. Entonces, escribió este libro San Manuel Bueno, Mártir, y el libro tiene lugar en un pueblo muy bonito. Hay una montaña, hay un lago, y la novela es narrada por una mujer
y nosotros seguimos con ella desde su juventud hasta su vejez y ella nos enseña cómo es San Manuel Bueno. Entonces es una narración de una narradora que conocía, todo es ficcional, claro, a San Manuel Bueno, y después hablaba sobre sus efectos en su vida. Entonces, durante el libro siempre tenemos que pensar en este pueblo aquí, con el lago y la montaña, porque en algún momento hablan sobre la nieve que cae en la montaña, la nieve que cae en el lago y las campanas del pueblo, que supuestamente hay un pueblo sumergido debajo del lago. Estas ideas vienen de J. Serrano en su monólogo sobre Unamuno. Entonces, para la próxima clase tienen que leer las primeras páginas de San Manuel Bueno Mártir, que están a su lejos, también probablemente están en internet. Entonces nos vemos en clase en unos días. Muchas gracias y adiós.